tema de los minutos de opinar de mi querido Leo Zuckerman, quien está ya en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, valdría la pena hacer una evaluación de la gestión de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. Hay que recordarle a la gente que él tomó posesión como titular de esta importante secretaría después de las elecciones intermedias del 2021. Ujú. Y yo te diría, los dos primeros años, creo que la gestión de Rogelio Ramírez de la O fue razonablemente buena, se manejaron con responsabilidad las finanzas públicas, pero Primitivo, lo que fue el año pasado fue un verdadero desastre. Desastre para las finanzas públicas. Eh, Hay que decirlo, el gobierno del presidente López Obrador decidió gastar sin mesura Ujú. por claros motivos electorales. Subieron las partidas para los programas sociales, inyectaron miles de millones de pesos para disque terminar, porque ni siquiera las acabaron, las dos obras insignias del sexenio pasado, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Y aquí yo creo, me atrevo a decir, Primitivo, en mi análisis, que no fue un buen secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, porque no supo decirle que no al presidente López Obrador. Uno de los papeles que tienen los secretarios es eso, es de ponerle límites a los presidentes que siempre son más gastalones los presidentes que los secretarios de Hacienda. El papel del secretario de Hacienda es cuidar la caja, cuidar el erario, cuidar las finanzas públicas. López Obrador quería ganar las elecciones, quería hacerlo de manera contundente y una de las estrategias que utilizó fue soltar el gasto público Ujú. y Rogelio Ramírez de la O pues dio su visto bueno, no le puso límites a su jefe y el resultado ha sido catastrófico. Lo dicen los números, Ajá. Primitivo. Fíjate, el año pasado el gasto público ascendió a 27 puntos del PIB. Este fue el nivel más alto observado desde el año 1990. Obvio, los ingresos no crecieron como los gastos y entonces se incurrió en un déficit que pues alcanzó a 5.7% del Producto Interno Bruto. Esto lo que significó fue un mayor endeudamiento, la deuda pública total del gobierno alcanzó los 51 puntos del Producto Interno Bruto nacional y en un momento donde el endeudamiento estaba muy caro, porque las tasas de interés estaban altas. Y esto significó que tuviéramos el gasto más alto Ujú. en costos financieros del gobierno desde el año 1996. Lo peor es que este endeudamiento no se utilizó para inversiones, Primitivo, sino se utilizó la mitad de ese endeudamiento para gasto corriente que no deja absolutamente nada. Entonces, ahí está precisamente, me parece, el pecado de Rogelio Ramírez de la O. Dejó que el presidente manejara las finanzas públicas con criterios políticos, haciéndole un enorme daño a la hacienda pública. Tan enorme Ajá. que pues llega el sexenio de la presidenta Sheinbaum y lo que se encuentra es que no hay dinero. No hay dinero, no hay dinero. Esa es la herencia de Rogelio Ramírez de la O, pero además Sí. el presupuesto que dejó diseñado el exsecretario de Hacienda contiene una serie de premisas que no se van a cumplir. Por ejemplo, preveía Hacienda un crecimiento este año del 2.3% de la economía del Producto Interno Bruto. Bueno, ni yendo a bailar a Chalma lo vamos a conseguir. Si bien nos va, vamos a tener un crecimiento cero. La economía está desacelerándose, está estancada y en ese sentido va a ser muy difícil bajar el déficit público, que como te digo, casi alcanza los 6 puntos del PIB en el año pasado. Y eso pues me lleva a que Ajá. con una economía creciendo a cero,
pues las finanzas públicas se van a ver con muchos más problemas de los que le dejó Rogelio Ramírez de la O, y ya ni te quiero decir, porque me llevaría realmente otros minutos de comentar, el terrible problema que deja Ramírez de la O en las finanzas públicas de Petróleos Mexicanos, que nunca pudo controlar, que están absolutamente destrozadas las finanzas de Pemex, que han significado una sangría de flujo de efectivo para el erario. Y entonces, pues tomando en cuenta la situación de las finanzas públicas y de la situación financiera de Pemex, pues me parece catastrófico el legado de este secretario. La verdad, hay que desearle mucha suerte porque la va a necesitar al nuevo titular de Hacienda, Edgar Amador, pero desgraciadamente para la reputación de un buen economista como Rogelio Ramírez de la O, su gestión el último año de gobierno del presidente López Obrador fue desastrosa porque dejó que se manejaran las finanzas públicas con criterios políticos. Oye, Leo, bien dices, Leo, uno de los trabajos del secretario de Hacienda es decirle que no al presidente, ¿no? Decirle Correcto, que no, ponerle un dique a estas ansias de gastar. Y yo entiendo que no ha de ser nada fácil decirle que no a un presidente como López Obrador. Sobre todo en año electoral. Pero bueno, tenemos la referencia de Carlos Ursúa, que le dijo que no y terminó yéndose. Y se fue. ¿No? En congruencia. No, claro. Ramírez de la O no le dijo que no. Y te voy a decir, y también está el caso de Herrera. Claro, Arturo Herrera. Herrera acabó de alguna manera gestionando entre lo que le pedía López Obrador y lo que él creía que era lo necesario, y a la postre esto, cuando se enteró López Obrador, lo castigó. Y acuérdate que iba a ser el gobernador del Banco de México y acabó haciendo nada. Entonces sí está difícil, pero bueno, Rogelio Ramírez de la O no supo decirle que no al presidente, no supo retirarse, y bueno, el precio, el costo de eso es que va a pasar a la historia como un secretario de Hacienda que dejó las finanzas públicas en muy mal estado. Sin lugar a dudas, porque no supo decirle que no y no supo renunciar. Es decir, si presentas tu renuncia 3 veces y no te la acepta, pues tampoco tienes muchas ganas de irte, ¿no? Pues es que, como decían, me acuerdo, en aquellas épocas de Salinas de Gortari, que había varios secretarios de Estado que traían la renuncia en micada, ¿no? Porque al menor provocación sacaban la renuncia y decía: renuncie, señor presidente, ¿no? Lástima, porque yo creo que sí es un buen economista, Ramírez de la O. Yo creo que hizo un buen papel los 2 primeros años de su gestión, pero el tercer año no pudo controlar eso, y el legado que está dejando, insisto, es muy, muy duro, muy difícil para Edgar Amador. Realmente que cuadren esas finanzas públicas no va a ser nada fácil. Yo te diría, de los retos más importantes que tiene la presidenta Sheinbaum. Sin lugar a dudas. Leo, muchas gracias. Gracias, querido primo. Buenas noches. Buenas noches. Hagamos una